Vamos a continuar con el proceso del sistema contable y lo que vamos a hacer ahora es, a partir del mismo ejercicio que estábamos viendo antes, entender cómo a partir de hechos económicos generamos un estado de resultados. En el ejercicio anterior, este estado de resultados no lo generamos porque no teníamos ningún movimiento de cuentas de resultados. Sin embargo, ahora las vamos a generar y por lo tanto vamos a registrar tanto cuentas de ingresos contables como de gastos contables para el segundo periodo de esta nueva empresa, que es el periodo de febrero del 2020. ¿Qué va a registrar el estado de resultados? Como decíamos, tanto los ingresos contables como los gastos. Y la diferencia entre estos ingresos y gastos va a ser el resultado del ejercicio. Si miramos el proceso es exactamente el mismo que vimos anteriormente. La única diferencia es que vamos a tener algunos movimientos o acciones o hechos económicos que son de gestión o de rendimiento de la empresa. Entonces vamos a partir desde los hechos económicos y vamos a terminar en tanto el estado de resultado como el balance de la empresa al 28 de febrero del 2020. ¿Cómo se registran las cuentas de ingreso? Recuerden que antes habíamos visto que teníamos cuentas de activos, de pasivos y patrimonio. Aquí vamos a incorporar dos cuentas más, o dos tipos de cuentas más, que son las cuentas de ingreso contable y las cuentas de gasto contable. En el caso del ingreso contable, el asiento normal es que tengamos, por un lado, un activo o un pasivo, y abonemos el ingreso. Las cuentas de ingreso aumentan al haber, es decir, ese asiento que está ahí quiere decir que aumentó el ingreso y, por ejemplo, aumentó la caja. Vendimos algo, ingresamos y nos aumentó la caja. Y por otro lado, esa transacción necesariamente va a tener que tener un esfuerzo que tenemos que hacer para lograr que se genere ese gasto, y eso se registra, como está más abajo, el gasto aumenta al debe. Es decir, si yo quiero aumentar un gasto o registrar un gasto, ese va a tener que tener un saldo al lado izquierdo, al debe. Y va a aumentar un activo o va a aumentar un pasivo, depende de lo que corresponda. En general, las cuentas de ingresos y gastos solamente debieran tener, en el caso de ingresos, un registro al haber, es decir, a la derecha, y los gastos siempre a la izquierda, salvo que tengamos algún error eventualmente, que registramos mal un gasto, o por ejemplo tenemos una nota de crédito. La nota de crédito lo que hace es rebajar el ingreso y por lo tanto en ese caso cargamos la cuenta de ingresos, es decir, registramos al lado izquierdo y no al lado derecho. Y hay una última excepción que es el asiento de cierre, que lo vamos a ver más adelante. Pero en general, los ingresos se registran a la derecha y los gastos a la izquierda. Un aumento de ingreso es un haber y un aumento de gasto es un movimiento al debe. Entonces vamos a seguir con nuestro mismo ejercicio y vamos a decir que durante el mes de febrero se generaron cinco transacciones más. Fíjense que nosotros teníamos enumerados los primeros, los asientos o los hechos económicos que registramos en el libro diario de enero, eran 7, y por lo tanto estaban enumerados del 1 al 7. Ahora estamos partiendo desde el asiento 8 al 12, que serían estos 5 asientos que vamos a hacer. Entonces, el primer asiento nos refleja, nosotros habíamos comprado unidades, 200 unidades del producto que vendemos o que comercializamos, y lo que estamos haciendo ahora es vender eso a crédito. Por lo tanto, tenemos un aumento de cuentas por cobrar a clientes, que es una cuenta de activo, y un aumento del ingreso, que decíamos que los ingresos aumentan al haber, por 17.000. Ahora, para reflejar cuánto nos costaron esas unidades que estamos vendiendo, tenemos que registrar lo que se llama el costo de venta. Aquí estamos vendiendo 100 unidades a 170 pesos. Sin embargo, esas 100 unidades nosotros las compramos a 100. Por lo tanto, el costo de venta va a ser 100 por
las 100 unidades que estamos vendiendo y se va a rebajar nuestro inventario. Esas unidades ya no las tenemos en inventario, ya no es un recurso que tenemos, por lo tanto lo tenemos que rebajar. Adicionalmente, durante febrero estamos pagando el arriendo por 1,5 millones, estamos pagando remuneraciones por 500.000, estamos pagando parte de las cuentas por pagar a los proveedores. Los proveedores le habíamos comprado a créditos 20.000, después le pagamos 10.000 y ahora le estamos pagando 5.000 adicionales. ¿Cómo vemos eso? De la siguiente manera, tal como lo veíamos antes, tenemos las mismas cuentas T. La diferencia acá es que esto es una empresa que ya comenzó antes. Por lo tanto, si ustedes se fijan en la cuenta caja, vamos nuevamente a la cuenta caja, tenemos un saldo inicial de 400.000. Y luego lo que estamos haciendo es rebajando en lo que nosotros gastamos. Por lo tanto, partimos de los 400.000, le restamos 2.000 y llegamos a 438.000. Y así para cada una de las cuentas. Eso nos permite llegar a un balance de saldos, que es el balance que tenemos acá, donde estamos reflejando, al igual que antes, las cuentas en este balance o en estas 8 columnas. La gran diferencia que tenemos acá respecto al anterior es que ahora nos están apareciendo valores en las últimas 2 columnas. ¿Por qué no están apareciendo valores en las 2 columnas, últimas columnas? Porque ahora sí tenemos ingresos y ahora sí tenemos gastos. Vámonos a las últimas 2 columnas. La primera columna de las últimas 2 es la columna de pérdidas, que nos está sumando 12.000 pesos, y la de ganancias nos está sumando 17.000. La diferencia entre ambas, que es una diferencia de 5.000, corresponde a la utilidad. O sea, tuve ingresos por 17.000 y tuve gastos por 5.000. Por lo tanto, esa diferencia no nos va a cuadrar en un principio hasta que no tomemos esos 5.000 que corresponden a utilidad del ejercicio y los agreguemos al patrimonio de la empresa, que es lo que se está haciendo en la columna 6. En la columna 5 suma un total de 2.510 más los 2.505, tenemos 2.510 de diferencia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es cuadrando el balance con el estado de resultado. Si lo miramos, en los resultados estamos diciendo que esta empresa durante el mes de febrero tuvo una utilidad de 5.000. Sin embargo, antes de hacer el balance y el estado de resultado, vamos a tener que registrar lo que habíamos denominado asientos de ajuste. ¿Qué son los asientos de ajustes? Son algunos asientos que afectan ingresos y gastos, pero que no tienen una transacción que los gatille. Ejemplo, en este caso en particular, nosotros tenemos un depósito a plazo por 500.000. Ese depósito a plazo, solo por el hecho de haberlo tenido durante todo febrero, genera una ganancia de intereses. No necesariamente los he cobrado. Si los hubiera cobrado, lo hubiera registrado, porque hubiese tenido el movimiento de caja y por lo tanto hubiese registrado mi ingreso. En este caso no me lo han pagado y por lo tanto lo tengo que registrar como un ingreso que se ganó, para que me quede correctamente reflejado el ingreso o la ganancia dentro de mi estado de resultados para ese periodo. No sirve registrar todos los intereses, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2020 cuando me los paguen, porque en realidad no me los gané en diciembre. Uno se los va ganando a través del tiempo, es decir, una porción cada mes. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es registrar este tipo de asientos. Lo que hacemos es que reconocemos ingresos que se ganan por servicios que han sido entregados o intereses que se ganan en la medida que pasa el plazo de un préstamo, o al revés, en este caso, como lo vamos a ver a continuación, vamos a tener también que registrar el aumento de intereses por el hecho de tener un pasivo o un préstamo que nos hizo el banco, aun cuando no lo hayamos pagado aún. Y finalmente, el asiento
de ajuste por excelencia, se podría decir, es el reconocimiento de la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es el reconocimiento del desgaste de los activos fijos durante un periodo de tiempo. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, una maquinaria la dejamos activada porque es parte de los recursos de la empresa que nos va a permitir generar futuros beneficios. En este caso, lo vamos a ver enseguida, estamos suponiendo que la máquina que se compró nos va a permitir generar beneficios durante los próximos 30 años. Si eso es cierto, quiere decir que parte o un 30avo de esa máquina se va a consumir cada mes. No es un 30avo, es un 30avo por año. Se va a producir cada año. Y por lo tanto, ese desgaste de ese activo fijo vamos a tener que ir registrándolo dentro de la contabilidad. Ahora, ¿cómo se registra? En general, todas estas cuentas mueven cuentas de ingresos y cuentas de gasto. La depreciación, obviamente, mueve una cuenta de gasto. Y lo que debiera hacer es disminuir el activo. Porque en realidad lo que estamos reconociendo es que ese activo se desgastó y hoy día vale menos de lo que valía antes. Sin embargo, en el caso de la depreciación, en vez de disminuir directamente el activo, se usa lo que se denomina una contracuenta de activo, que se llama depreciación acumulada. ¿Qué muestra eso? El desgaste de la máquina, que se debe restar a la máquina, pero aparece en forma separada. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, dicho lo anterior, en esta empresa durante febrero hay 3 asientos de ajustes que debiéramos hacer. Primero, reconocer los intereses que no hemos ganado por haber tenido un mes completo el depósito a plazo. Ese interés es de 1.250. ¿Qué hace eso? Aumenta mi activo depósito a plazo, porque cuando el banco me pague, ya no me va a pagar los 500.000, sino que me tiene que pagar 501.250. Al revés, en el caso de la deuda que yo tengo con el banco, yo le debía 1,5 millones y ahora estoy reconociendo que sobre ese 1,5 millones le tengo que sumar 4,5 millones más, que corresponden a los intereses del mes de febrero. Por lo tanto, estoy aumentando mi gasto en intereses y estoy aumentando mi deuda con el banco por los mismos 4.500. Y finalmente, la cuenta o el asiento que me registra la depreciación. Fíjense en este asiento. Tenemos a la izquierda, que es el asiento número 15, tenemos la depreciación por 139, que es una cuenta de gasto, que está perfecto, pero en vez de disminuir un activo que se llama maquinaria, vamos a poner ese saldo en una cuenta que se llama depreciación acumulada. Esa depreciación acumulada va a restar el activo, pero va a aparecer en forma independiente. Pasamos directamente a nuestras cuentas del libro mayor. Nuevamente, aquí nos están apareciendo en la última línea, si se fijan, está apareciendo la cuenta T de gastos por intereses, está apareciendo la cuenta de depreciación, está apareciendo la cuenta de depreciación acumulada y arriba de esa la de ingresos por intereses. El resto no se ha movido y por lo tanto sigue teniendo los mismos saldos anteriores. Y llegamos nuevamente al mismo balance de saldos, pero ahora incluyendo los ajustes. Fíjense lo que pasó. Vamos al resultado. Nosotros teníamos un resultado de 5.000 y hoy el resultado es de 1.611. Es decir, redujimos la utilidad que teníamos registrada. ¿Por qué se redujo? Claro, porque tuvimos que reconocer los 4.500 de los intereses que le tengo que pagar al banco por haber tenido el préstamo un mes, los 139 que corresponden a la depreciación, pero además también reconocimos un ingreso por el depósito a plazo que tenemos por 1.250. Y con eso podemos llegar a nuestro nuevo balance. Si se fijan acá, lo único que estamos haciendo es trasladando las cuentas que tenemos en el balance de 8 columnas a las cuentas tanto de activos, de pasivos como de patrimonio, a un balance. Y aquí aparece
dentro del patrimonio ya no solo tenemos el capital, sino que también tenemos el resultado del ejercicio. Y en este caso estamos sumando un total de pasivo y patrimonio por 2.511.000 y lo mismo, por supuesto, dentro de los activos. Y en este caso sí podemos generar un estado de resultados. Y ese estado de resultados es el que tenemos acá. ¿Qué tenemos dentro del estado de resultados? Tenemos los ingresos por venta, que son la venta de estos productos por 17.000, menos el costo de venta, que es el costo que tuvimos que pagar por los productos, lo que nos costaron los productos que estamos vendiendo. Eso nos da un margen que se denomina margen bruto o margen de explotación, o también lo pueden ver como margen de contribución por 7.000, y sobre eso tengo que sumar algunos gastos que son indirectos. ¿Cuáles son esos, los gastos típicos? Remuneraciones, arriendos, depreciación, etc. Y por último, como resultado no operacional o como movimientos no operacionales, registramos dos. Los dos tienen que ver con intereses. Hay un ingreso que tiene que ver con el interés ganado por el depósito a plazo y también tenemos un gasto que tiene que ver con un reconocimiento de intereses por el préstamo que tenemos con el banco. Por lo tanto, aquí tenemos un resultado antes de impuestos, por ahora estamos suponiendo que no hay impuestos, de 1.611. Ahora, para terminar esto, quiero hacerles una aclaración respecto a las cuentas de ingresos y gastos. Tal como dijimos nosotros, las cuentas de ingresos, de activos, pasivos y patrimonio no pierden su saldo cuando paso de un periodo a otro. Y por eso que decíamos que las cuentas eran cuentas permanentes. Si yo tengo un saldo de caja un día, al otro día que parte el próximo periodo, parto con el mismo saldo. Sin embargo, en el caso de las cuentas de ingresos y gastos, lo que hacen es medir cuánto gané o cuánto gasté durante un periodo. Por lo tanto, cuando parto el próximo periodo, es necesario que esas cuentas estén con un saldo cero. Si no están con un saldo cero, lo que me va a pasar es que ganamos este mes 17.000 pesos, si esa cuenta se mantiene con los 17.000 pesos y ganamos en marzo 20.000, me van a aparecer como 37.000 ganados durante marzo, lo cual no es correcto. Yo lo que debiera registrar son solo los 20.000. Por lo tanto, estas cuentas, que son cuentas de ingresos y gastos, van a tener que tener, o vamos a tener que registrarle al final del periodo, un saldo de cero. ¿Qué pasa con ese saldo que estamos registrando como cero? Las diferencias van a pasar, como ya vimos, al balance en una cuenta que se llama utilidad del ejercicio. Por lo tanto, ese traspaso que hacemos de estas cuentas o de los saldos de estas cuentas, tanto de ingresos como de egresos, es lo que llamamos el proceso de traspaso o proceso de cierre. Ese es el último proceso que tenemos que hacer antes de cerrar o antes de terminar nuestros estados financieros. O sea, como dice acá, vamos a traspasar los saldos de las cuentas de ingresos y gastos a las cuentas de utilidades retenidas. Y con eso nos vamos a asegurar que todas esas cuentas partan en cero nuevamente para poder medir adecuadamente los ingresos y gastos desde el próximo periodo. Ese asiento de cierre es el asiento que tenemos a continuación. Fíjense que las cuentas de ingreso tienen un saldo deudor. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es cargarlas, de manera que queden en cero. En realidad tenemos dos cuentas de ingresos, la cuenta de ingresos por venta y la cuenta de ingresos por intereses. Y abonamos todas las cuentas de costo, es decir, la cuenta de costo de venta, la de arriendo, la de remuneraciones, etc. Va a haber una diferencia entre los ingresos o los saldos de las cuentas de ingreso, como lo vimos en el balance clasificado, y los saldos de las cuentas de pérdidas. ¿Cuál es esa diferencia? 1.611, que es la diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos. Esa diferencia se cuadra y va a quedar este asiento cuadrado como todos los asientos
con la cuenta que aparece al final, que es la cuenta de resultados del ejercicio, que es una cuenta de patrimonio y aumenta a la derecha. Si fuera pérdida, esa cuenta va a quedar cargando hacia el otro lado y va a generar pérdida o va a registrar una pérdida en el balance. Eso es lo que tenemos acá. Tenemos un balance clasificado y como veíamos anteriormente, eso nos da un resultado del ejercicio de 1.611.